cuando trato de buscar alguna otra profesión, no encuentro a los médicos haciendo cola delante del director del sanatorio para preguntar tal o cual cosas técnicas. Hay un protocolo, lógicamente, y ese protocolo se tiene que ceñir y tomar determinaciones los médicos. Claro, cuando uno entra a ver el porqué, no es algo que nació de la casualidad. Hay varios factores. Uno de ellos es que, según me han comentado el personal a cargo de las consultas, hay un gran número de consultas que se deben a que no se tenía muy en clara la norma o no se la había leído la norma, ¿no? Está en la norma eso, ah sí, pero yo quería la seguridad. Y ahí viene el segundo tema. La seguridad, ¿por qué? Porque yo no quiero que después me reboten el plano. Y después encontramos la otra realidad de la discrepancia en la interpretación de la norma entre quienes intervienen por parte del colegio, entre quienes intervienen e inscriben definitivamente dentro del catastro. Y después encontramos la diferencia de criterios o de opinión dentro del propio catastro. Esto me dijo Dolores y esto ahora me lo dice Paulucci de esta manera. Son realidades que nos ha tocado vivir y es la realidad. Bueno, entonces, poné que hablé con Dolores y se pone hablé con Dolores. Es la realidad. Nosotros acá lo podemos decir, somos todos colegas, estamos trabajando y lo podemos plantear de esta manera. ¿Qué solución le podemos dar a esto? Esto lo armamos con la gente de los topográficos de Santa Fe, de Rosario y las comisiones, no las comisiones, sino el personal interno del colegio que interviene en los planos. Es decir, lo que se llama correctores, pero no son correctores realmente, son quienes controlan la calidad del trabajo, ¿no? En el colegio, a través de ese convenio que tenemos. Y en una reunión de las 4 partes, discutimos este tema, cómo podemos lograr zanjar este tema de las consultas, y en definitiva surgió esta propuesta que hacemos aquí y la presentamos aquí, lo hicimos el otro día en Santa Fe. Y bueno, el sistema de consulta a partir de ahora es que la consulta sí o sí comienza por el colegio, por la gente del colegio. No, si se quiere hacer la consulta en catastro, primero hay que hacerla en el colegio. No hay posibilidad de hacerla en catastro, salvo una última que ahora después le vamos a comentar al final de esto, ¿no? Pero la idea es que la primera consulta sea en catastro, en el colegio. Es oportuno decir a esta altura lo siguiente, que es muy interesante. Se ha creado un grupo WhatsApp entre las 4 patas, digamos, el personal del topográfico de Santa Fe, del topográfico de Rosario, el personal del Colegio Rosario, el personal del Colegio de Santa Fe, que interviene en los planos, han formado un grupo que le han dado nombre Interconsulta, ¿no? Interconsulta. De tal manera que cuando un profesional hace una consulta al colegio, el colegio puede dar la respuesta directamente. O puede decir, voy a ver qué opinan los demás colegas. Hace la pregunta, o le pregunto directamente a Dolores, le pregunto a Dolores, pero no recibe solo Dolores la pregunta, la recibe todo el grupo WhatsApp, y entonces pueden opinar de diferentes... Bueno, ¿qué es lo que se busca con esto? Tratar de ver si hay consenso, ¿no?, ante la respuesta que se da. No obstante, la pregunta como se hace el colegio, quien tiene la potestad de responder tal o cual cosa es el personal del colegio. El profesional que desea hacer una consulta técnica sobre confección, registración o instrucciones de mensura en función al convenio suscrito oportunamente entre el colegio y el CID deberá primeramente hacerlo ante la oficina técnica del colegio. Ahora bien, uno puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que el colegio me responde con esto. Y ahí viene la apelación. La apelación ahora sí ante el CID. Pero esta apelación se hace no personalmente, sino a través de esta casilla de correo. La respuesta, así como el WhatsApp va a quedar todo escrito, también tienen que quedar escritas todas las consultas.
porque lo fundamental es que justamente sirva a todos, no solo a quien hace la consulta. Entonces, en esta casilla de correo, si la respuesta no satisface al profesional, en esta segunda instancia, por email, a esa casilla de correo se dirige al CID mediante la red. Pero esta redacción tiene que contener estas tres partes, si no es rechazado. ¿Qué pregunta se le hizo al colegio? ¿Qué respondió el colegio? ¿Y cuál es la opinión del profesional? Y todo aquello que quiera expresar allí. Es decir, de que si no se hizo primero la consulta al colegio, en esta casilla de correo se le va a decir consulte primero al profesional, en forma automática, si no tiene esta estructura. Esta es la casilla del correo, y esto entre 24 y 48 horas debe ser respondido de acuerdo a la directiva que he dado yo a los departamentos, a los administradores, ¿no es cierto?, para que lo trasladen a los departamentos. De 24 a 48 horas bien tiene que venir la respuesta. Claro que si antes hubo una interconsulta y todos más o menos estaban de acuerdo, Santa Fe, Rosario, el colegio, la respuesta va a ser la misma. Va a decir, se va a insistir. Pero puede haber, si me comentaban, cómo anda la interconsulta, dice, la semana pasada hubo, dice, y había opiniones distintas de los distintos integrantes. Es saludable eso, porque entonces, bueno, ahí viene la instancia, ¿qué respuesta le damos? El sistema puede andar de esa manera. Y ahí intervendremos, bueno, la instancia que es la administración, en definitiva, ¿no? Es lo que decía acá, la respuesta es en 24 y 48 horas hábiles, lógicamente, y será la que se tendrá en cuenta luego para la registración del plano. Lógicamente que esta respuesta del topográfico es la que se tiene que tener en cuenta para la registración del plano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si la pregunta tiene una entidad general, o sea, le puede servir a otros profesionales, se la subirá a la página de preguntas frecuentes, que también se está creando a estos efectos y que va a ser replicada por el colegio. Tanto el colegio como el catastro va a estar el lugar de preguntas frecuentes que van a ser justamente de este intercambio de opiniones en las interpretaciones de la norma. Consultas telefónicas. No se darán respuestas telefónicas a consultas técnicas indicadas precedentemente. Está vedado el personal de catastro de dar respuestas telefónicas, llamados telefónicos para consultas técnicas fuera del sistema que estamos implementando aquí. Pero el profesional puede decir, no, yo no estoy de acuerdo en lo que me dice catastro tampoco. Quiero yo una entrevista personal. Esa entrevista personal, si el profesional desea tener una entrevista personal con funcionario del topográfico, la solicitará a la casilla de correo indicada. Se tratará de acomodar en lo posible el horario al que el profesional solicite, dentro del horario de la administración pública, y por un tiempo de 15 minutos, es decir, de que se va a privilegiar la ocupación del profesional, ¿no es cierto? No obstante, esta consulta lleva un sellado por servicio que está ya prácticamente por definirse, ¿no? O sea que es una consulta paga. Y es lógico que sea así porque se está en algo en particular distrayendo justamente, pasando todas las instancias de consulta, todo por escrito, y sin embargo se quiere lo mismo tener una entrevista para discutir un tema en particular. En ese caso en particular es una consulta paga, tiene un sellado. Ese personal que en esos 15 minutos va a estar atendiendo, está desatendiendo a la inscripción de plano de todo el conjunto. Estos sistemas son precisamente los que ayudan a que estos tiempos a veces que estábamos hablando, y dicen 10 días y después 12, 14, bueno, esto creo que ayuda al sistema también en eso. Y nada más, referido a consulta. Esto es el punto número 4 que estaba en el orden del día, y se escuchan preguntas u opiniones muy breves, ¿no? Les comento, en Santa Fe hubo satisfacción en la matrícula, ¿no?, con el sistema, porque es un sistema abierto, es un sistema que nos sirve a todo.
es el sistema realmente, de alguna manera, que sí tienen los médicos. Yo tuve un caso particular con un familiar, donde el neurólogo dijo: a la pucha, este es un caso para interconsulta. ¿Qué es eso, doctor? Miren, nosotros nos reunimos los días viernes en tal sanatorio, en tal lugar. Ustedes pueden ir porque vamos a charlar el caso de ustedes. Y allí, vea, a las eminencias, estaba Nájer, creo que es, también allí, el de Gama, el que estudia todo lo que sea tomografía computada de cerebro, y allí todos opinaban referido al caso en particular. Esto es lo que es la interconsulta, esto es la que es válida. Y aquí se está generando de esta manera, entre el colegio, entre los profesionales, entre todo, para llegar a tal interpretación de tal o cual artículo. También hay otra instancia, la última instancia, que esa la genera el colegio a la convocatoria de la comisión conjunta, que ahora vamos a ver en la otra parte. Está la última instancia de decir: no, este tema es para que lo discutamos entre todos y en algún... Bueno, está esa última instancia, que es la comisión conjunta. Pero en general el sistema es de esta característica. Sí. Por lo general, si no en todos los casos, en casi todas las consultas, merecen tener a la vista un plano, por ejemplo. ¿Cómo sería en este caso? PDF. Acostumbrémonos en eso. PDF. Fíjate ahí, ¿no? Sí, PDF. Va y viene. La interconsulta no es una y después... No, puede... Es un va y viene de consultas. Va y viene de consultas. Da la propuesta. Lo que pasa, a ver, ha habido en el pasado, no existe hoy, pero esto lo decían, que ha habido colegas que venían con 2 líneas para que después en las observaciones del plano, cuando había previa, en catastro le armaran todo el resto. Bueno, eso es lo que se termina. Hoy todos tienen acceso a la base, todos tienen los 163 artículos que creemos que son claros, puede haber alguna no interpretación. Es el profesional el que tiene que tomar ante la duda ese plano que tiene en la mesa y decir: a ver qué dice la norma. A ver, la norma tiene un índice que lo lleva, si es un plano de pH, un plano común, un plano de superficie, un plano de conjunto inmobiliario, intrusiones para la mensura en las usucapiones. Uno tiene la norma ahí a mano. Esa es la que vale. Esa es la que uno con el plano en la mesa tiene que decir: a ver, esto es así. Yo interpreto que esto es así. Entonces, bueno, pero no estoy seguro. Bueno, hago la consulta al colegio. El colegio es muy posible que el colegio sí habilite la consulta personal. Lo que estamos hablando de personal es catastro, El colegio es muy posible que uno vaya con el plano a charlar con la gente, y la relación del personal de las consultas del colegio al topográfico, si bien la generalidad es el WhatsApp, no le quita de que en cualquier momento, y eso tiene la autorización, recibir al profesional, si el caso amerita, justamente el ejemplo que estás dando de que se necesita la planimetría, tenerla allí para que el profesional del colegio vaya también, coordina: che, ¿me podés recibir ahora? Va y presenta el caso, lo tiran ante toda la opinión. La idea es ampliar las opiniones, que no sea una sola opinión, sino que sean muchas opiniones técnicas de quienes están. Los empleados del topográfico son empleados y tienen la obligación de saber como parte de su tarea la norma. Los empleados del colegio, a los cuales todos ustedes le están pagando el sueldo mensual, también tienen la obligación de conocer en profundidad la norma. Son los que más tienen que conocer la norma. Y lógicamente que dependerá de uno, que uno la estudie en mayor o menor profundidad para tener más facilidad en el ejercicio profesional. Tenemos ahora en un compendio total 163 artículos que creemos abarca toda la actividad de cómo se hace una mensura, cómo se registra, y cómo se hacen los planos para registrar. Está todo allí, tal vez sea perfectible, pero hoy tenemos un solo documento. Ese documento, que hoy lo tienen ustedes en la computadora, es lógico que cuando salga el decreto va a haber, seguramente, posiblemente en convenio con el colegio, catastro y colegio,
haga algún libro, algún ejemplar en imprenta para que sea un documento, ¿no es cierto?, en papel clásico, pero con una jerarquía, digamos, de imprenta. Esta es la idea. ¿Termino con este tema? Dos boletas. ¿Había una norma de que la consulta que haga o al colegio o a catastro, vía mail, esa respuesta que se da, tanto la consulta como la respuesta, ¿la podamos ver el resto? Sí, sí, es lo que decíamos acá. A ver. A ver. Si la pregunta tiene entidad general, Sí. eso lo analizamos ahí, no todas las preguntas, pero si tiene entidad general, o sea que le puede salir otra persona, se la subirá a la página pregunta frecuente. Ahí está. Sí, Ahí ahí está. está. La idea es ya. Falta nomás definir cuánto vamos a cobrar por las consultas personales, que lo están estudiando ahí la administración la gente de administración de catastro. Es ahí donde... Por ejemplo, los planos que tenemos iniciados, ¿cómo vamos a hacer? ¿Los planos que qué? Que tenemos iniciados. Por ejemplo, el PH que yo tengo presentada en la municipalidad. Sí. ¿Y qué consulta tienen que hacer si ya lo tienen presentada? Respecto de las consultas, no, discúlpame. Ah. Yo me refería a cuándo se aplican ya las normas. Ah, no, entonces vamos al otro tema. Bueno, primero este tema, que es un tema que es una de las transformaciones más importantes que hicimos en Catastro. Este tema de la concepción de tener dos registros de plano. Ustedes lo van a ver en la norma y por ahí se puede dar la interpretación, porque era la idea al principio, es decir, hay planos que tienen un número definitivo y planos que tienen un número preparatorio o provisorio, por ahí se usaba el término. No es el plano, los planos son todos definitivos. Los planos son definitivos, se inscriben y listo. Lo que pasa es que hay planos que tienen consecuencias catastrales y jurídicas distintas, especialmente condiciones para la emisión de los certificados catastrales, es decir, para justamente constituir derechos reales sobre inmuebles. Este registro de mensuras, este registro de planos, tiene estos dos caracteres, un carácter definitivo y un carácter provisorio, pero reitero, siempre va a ser el 200.000 y pico, consecutivo, sea de Rosario o sea de Santa Fe. El definitivo es generalmente para los estados parcelarios y para las modificaciones de estados parcelarios. O sea, estamos hablando del derecho real de dominio. Todo aquello que sirve para la constitución de derecho real de dominio. Los lotes. La constitución de estado parcelario o la modificación de estado parcelario. Generalmente van a tener registro definitivo. ¿Qué va a tener registro provisorio? Por ejemplo, la propiedad horizontal. Vamos a explicar un poquito. La propiedad horizontal tiene dos partes. Una parte que es la mensura del terreno, que es en sí mismo, esa mensura del terreno, viene a ser una constitución o una verificación del estado parcelario. Cualquiera de las dos es lo mismo, es la mensura del terreno. Entonces es la mensura del terreno y después tiene la división de la PH. A los efectos de los certificados catastrales por ese inmueble, esta parte del plano de propiedad horizontal tiene consecuencias catastrales inmediatas, porque es justamente constitución de estado parcelario. ¿Qué quiere decir? La mejora que está incorporada en la PH va toda incorporada inmediatamente a la base de datos. Las nuevas medidas que pueden ser distintas a las del título, también. La otra parte, bueno, es decir, que sobre ese inmueble uno puede dar certificado catastral para cualquier derecho real, para transferencia, para usufructo, para cualquiera de los derechos reales. La otra parte no tiene vigencia y por lo tanto si alguien pide un certificado catastral de una unidad de ese plano, Catastro no emite certificado catastral. El sistema mismo le impide emitir certificado catastral. ¿Por qué?
porque solo se emite certificado catastral de esa parte del plano para inscripción del reglamento y primera adjudicación de unidades. Para eso sí se emite sobre la segunda parte del plano, pero no tiene consecuencia catastral ¿hasta cuándo? Hasta que el registro no publicita de que el reglamento fue inscripto. Cuando el reglamento fue inscripto, se desencadenan todas las consecuencias catastrales. ¿Qué quiere decir? El desglose. Aparecen las unidades, y aparecen, bueno, los porcentajes de copropiedad, y aparecen todos los elementos que tiene la propiedad horizontal en la base de datos. Mientras tanto, lo que ha tenido, esto no quiere decir que cuando se ingresa el plano de propiedad horizontal sí se hace el desglose, porque ya se necesita una partida para el certificado catastral, para la primera adjudicación se necesita una partida, y entonces se le va adjudicando partidas, pero no tienen efectos impositivos, son partidas que es como que quedan en la nube, esperando ¿a qué? A que el reglamento se inscriba. Si no se inscribe el reglamento, eso es un lote de terreno con un montón de obra de construcción arriba, tantos metros cuadrados, pero no tiene ningún efecto de desglose la inscripción del plano. Ese concepto lo podemos trasladar a, bueno, el conjunto inmobiliario pasa lo mismo, exactamente lo mismo, hasta que no hay reglamento no hay conjunto inmobiliario, porque es una PH especial. La superficie sobre parte pasa exactamente lo mismo, hasta que no esté el título, no se escriture. Por eso, sobre el plano de superficie, ¿qué? Se va a emitir certificado catastral solo, sobre ese plano, solo para derecho real de superficie, no para otra cosa. También ese plano de superficie tiene que tener dos partes, una la mensura del terreno y otra la superficie. Tiene que tener las dos partes como la PH, igual que la PH. El usufructo sería algo parecido, la servidumbre, y la usucapión tiene el mismo tratamiento. Y acá donde decía, la economía de procedimiento es muy, muy importante. Ustedes saben que hoy la usucapión tiene, o hasta antes de esto, tiene un duplicado, que viene a ser un número provisorio. Ahí sí es un número provisorio, duplicado. Cuando sale la sentencia, va a inscribirse al registro de la propiedad, pero pide un certificado catastral, no se lo puede dar catastro porque no tiene estado. Entonces pide que vaya y haga una registración provisoria al registro de la propiedad. Entonces con registración provisoria, es provisoria porque no tiene certificado catastral, porque el plano no. Entonces con el título provisorio va a catastro y le dice inscríbame definitivamente. Entonces catastro le saca el número duplicado y le pone el número que sigue. Y entonces ahí le emite el certificado catastral. Entonces va al registro de la propiedad y pide la inscripción definitiva. Esto se acabó. Se murieron los duplicados, ahora yo tengo el plano 200.000 y pico, que es este, de usucapión. ¿Y para qué sirve ese plano? ¿Qué efectos tiene? Solo para inscribir sentencia, sentencia de la usucapión. ¿Y quién lo puede pedir? Cualquiera. No le interesa catastro. Cualquiera lo puede pedir. Y el interés legítimo, hay un plano que está inscripto y alguien, uno que dice que es abogado, lo piden ahí por la ventanilla, paga el sellado y se lleva el certificado catastral que le sirve solo para inscripción de sentencia. Y si la sentencia no es correcta o es un problema de registro, no es problema de catastro. Catastro al objeto. El objeto, sí, perfectamente determinado, polígonos que cierran, descripciones correctas que salen en el certificado catastral, todo eso es catastro. El tema del derecho es un tema que lo analicen allá. De igual manera, fíjense ustedes, la propiedad horizontal. Si ven la norma, desaparecen las firmas en el plano. No hay más firmas en el plano. Cuando se va a modificar la propiedad horizontal, si ven la norma, que yo modifico 2 unidades, y los espacios comunes, así sean los espacios comunes también. ¿Qué dice la norma? Se necesita la firma de uno, de cualquier titular de la unidad. No tiene ningún efecto hasta tanto que se modifique el reglamento. Si no tiene consecuencias catastrales, ¿para qué catastro se va a poner en ese trabajo enjundioso que se tenía, esa discusión eterna? Un edificio de 200 unidades, necesito 200 firmas porque voy a modificar. Acá no hace falta. ¿Por qué? Porque no tiene consecuencias catastrales. Porque está el plano nada más. Gastó, pagó el sellado y todo lo demás, está ahí.
Si nunca se modifica el reglamento, eso no tiene ninguna consecuencia y por lo tanto no se necesita la firma de nadie. Sí la va a necesitar el escribano allá, porque allí sí tiene una ley que dice mayoría del 100% o mayoría en las 3/4, los 2/3, la mitad más uno. Un problema del notario, no del agrimensor. Y al individuo, pensemos en los 200 tipos que se hiciera esto, y primero va el agrimensor para que la solicitud la firmen 200 tipos, y después tienen que ir esos 200 tipos al notario para que le aprueben el reglamento. Bueno, es una cuestión que con el derecho allá. Ahora, cuando el reglamento se modificó, ahí sí, inmediatamente se desencadenan todas las cuestiones tributarias. Bueno, entonces, esta concepción de dos registros creo que es uno de los cambios fundamentales que tenemos en el catastro. Vos querías hacer una pregunta, Raúl, ¿no? Solamente la consecuencia, vos decís, no tiene efectos catastrales en una modificación de pH. Gracias. Pero si esa modificación de pH incorpora mejoras, ¿tiene incidencia catastral? Sí, pero no por la presentación de ese plano, porque esa mejora puede ser incorporada porque fuimos y lo inspeccionamos de hecho, o pasó el avión y distinguimos de que, oh mira, ahí en el patio, que figura en el patio en el plano de pH, hay una casita, ¿y quién la puede usar? Bueno, hay que mandar una inspección o no, se ve que es el de la unidad 3. Ahí le incorporamos la mejora, pero por mejora, no modificamos la pH. Se incorpora la mejora, oye, hay muchas, después de los vuelos, hay muchas mejoras incorporadas, porque nosotros Catastro la mejora la paga. Alguien la paga, y si no, veremos quién la paga, se hará por inspección, habrá que ver quién hizo esa mejora para cargarla en la unidad. Pero como mejora, que es otra cuestión, no el derecho de propiedad que hay ahí adentro, si es bien exclusivo, bien común, si es muro de carga, ¿no? Otro tema que es el tema de la pH. Pero el tema de mejora, ahí no. Eso se incorpora, pero por otro lado. Y con municipalidad, que para la regularización de esa modificación de construcciones requiere la presentación de la modificación de pH. Como regula la municipalidad, una es la municipalidad, la de Rosario. La de Rosario verá cómo regula en función cuando salga el decreto y esto este trámite, y pensará, pero seguramente tiene salida, que siempre esta salida la tenemos que hacer con esta misma óptica, tratar de que el ciudadano tenga seguridad jurídica, pero con el menor esfuerzo posible y la menor carga ante el Estado, ¿no? Que el propio Estado tenga los mecanismos como para guardar las seguridades, pero no hacerlo al propio. Bueno, esto, como digo, es una de las cuestiones más importantes que tiene esta transformación. Por eso, como digo, cumplido título suficiente o reconocimiento judicial, el provisorio se transforma en definitivo, mejor dicho, el estado parcelario nace, ¿no es cierto? Y certificado catastral. En el certificado catastral, lo dije ya antes, así que no lo repito ahora, es el centro del sistema de publicidad del estado parcelario. La publicidad del estado parcelario no se realizará con el plano de mensura, sino con el certificado catastral. Este certificado catastral tiene dos partes. Se certifica que los elementos del estado parcelario con descripción literal del inmueble, que como dijimos la chupamos del libro directamente, es decir, la generó el agrimensor. La nomenclatura catastral y los avalúos y las coordenadas geodésicas del baricentro parcelario. Todo eso lo certifica el certificado catastral. ¿Y qué informa? ¿Quién es el titular de empadronamiento del CID? Ya no decimos más, propietario tal. Nosotros no sabemos con seguridad quién es el propietario. Lo tenemos empadronado a nombre de fulano de tal. ¿Quién es el que se tiene que ocupar si el propietario es fulano de tal? Cuando vayan a usar este certificado catastral y se va a hacer una transferencia de dominio con el certificado de dominio que tiene que tener el escribano antes. Nosotros informamos que el titular empadronado del CID es fulano sultano. Y toda información proveniente de otra fuente, de la IDEF, de los ministerios, de los municipios, ¿no es cierto? Zonas de fitosanitario, bosque nativo, toda otra información que proviene de otro lado, se vuelca como una información generada en otro ámbito. Es lógico que nosotros, dentro del propio catastro, algunas transformaciones tenemos que hacer. El área de empadronamiento, que antes tenía una importancia
muy grande en el control de los propietarios, ahora no lo es. Va a tener una función que para nosotros es más importante todavía, que es la relación de Catastro con todos los estamentos del Estado, para tratar de que todo eso que hablábamos antes, de los trámites, que se hagan interestatal. La información no puede decir de que vaya usted, agrimensor, a buscar la información a tal oficina del Estado, al API, para traerme la mía acá arriba. Eso no puede ser dentro del Estado. El Estado es único, el gobierno de la provincia de Santa Fe es único. Se tienen que crear los mecanismos para que las consultas se hagan dentro del Estado sin molestar a los escribanos, a los agrimensores, a los abogados, haciendo de gestores desde el propio Estado. Esa es una política que el gobernador es la que en su momento charlamos y es la que vamos a implementar. De allí los convenios interministeriales que estamos llevando a cabo, ¿no? El acto de verificación. El acto de verificación está reglado en la normativa, tiene 3 partes. Es la verificación del estado parcelario propiamente dicho. ¿Qué quiere decir esto? A ver si porque esta verificación tiene que tener un plano de mensuras inscripto. A ver si el plano anterior está bien hecho o no, o tiene un error ese plano, con lo cual no verificaría el estado parcelario. En general va a verificar el estado parcelario, en general. Pero lo que más importa es la verificación del estado de ocupación, lo que hablábamos antes, por allí, ante una pregunta. Esto es lo importante, que el certificado catastral tiene que mostrar la invasión a linderos o de lindero, que es otro de los datos que tiene el certificado catastral. Y también lo que se ha incorporado justamente es la verificación de los ocupantes. Esto ya hay charlas con los colegios y ya se va a anunciar luego cómo se labra un acta para preguntar en calidad, en la norma está, en calidad de que si es propietario, tenedor, inquilino, bueno, cualquiera de las formas que se pueden llegar a tener respecto a los ocupantes. Es un tema que lo vamos a desarrollar seguramente en un taller, porque va a ser muy importante y creo que una innovación muy grande en Santa Fe sobre este tema de las actas. Y el reglamento de mejoras edilicias no empadronadas, que, bueno, lo lógico, el interés fiscal en esto. Esto, el acto de verificación. El agrimensor actúa como auxiliar de catastro para estos actos. Esto es muy importante. O sea que están siendo prácticamente funcionarios públicos. Se le está delegando por parte del Estado esta potestad, al estar esto en la norma así taxativamente como lo va a estar. Otra modificación importante. Creo yo que esta es muy importante. Ustedes si comparan normas anteriores, el verbo poder reemplaza en muchos artículos al deber. Antes decía debe, ahora dice puede. Hay muchos artículos en los cuales ustedes van a encontrar de que la decisión es de parte del propio profesional, ¿no es cierto?, para tomar tal o cual decisión. No es el deber. Aparece el concepto de dominio eminente del Estado. También es para los casos de las calles que no se tienen títulos y se pueden incorporar al título. Esto pasa mucho con los planes de vivienda, los FONAVIS del Estado, donde el Estado expropia unas manzanas en un plano de mensura que nunca se urbanizó, que las calles siempre estuvieron cerradas porque el campo había nada más que un plano de mensura. Y entonces el gran problema es, y después viene vivienda, hizo un trazado totalmente diferente, de otra manera, y entonces, bueno, hay que incorporar al dominio privado del Estado, hay que hacer una mensura de las calles, en un registro de propiedad darle un título, después el título, después que se tiene el título, transferir, todo eso bajo el concepto de dominio eminente del Estado. Las calles son del Estado, y por lo tanto, si expropié esta manzana acá, creo que según título 1, solo que expropié. Según título 2, dominio eminente del Estado. Ya hay un plano que estamos haciendo en un barrio muy populoso en Santa Fe, bajo este concepto. Lógicamente que esto, estando en el decreto, a uno le da la espalda para esta interpretación jurídica que, bueno, el artículo lo preparó Lucas Simoniello, que es de Hábitat, lo redactó él para justamente tener esta lectura, que es correcta, una lectura correcta, es del Estado eso, punto, no necesita más que eso.
Los lotes con salida a la vía pública, que este es un viejo conflicto que había cuando se hace mensuras de estado parcelario. Cuando se divide el estado parcelario, no hay duda de que en ese proceso de división hay que asegurar la salida de la vía pública. Uno está cambiando la situación de hecho y derecho que existe. Pero cuando uno hace una mensura de estado parcelario, está sacando una radiografía jurídico-física del territorio, del inmueble. Por lo tanto, si en estos momentos sale de hecho, no se le puede obligar a que constituya una servidumbre. Además, desde la administración obligar a que se constituya una servidumbre, cuando el Código Civil, en muchos artículos, y sobre todo en el principal de derechos reales, en la parte principal de derechos reales, dice: ningún juez podrá obligar a la constitución de un derecho real, ni el juez puede obligar a constituir un derecho real. ¿Cómo lo va a obligar a constituir el ente administrador? Salvo cuestiones de urbanismo, como acá estamos diciendo. Si usted va a modificar el estado parcelario, usted sí tiene que asegurar la salida de la vía pública de las nuevas parcelas que se genera. Pero esto que es una radiografía técnico-jurídica, no. Y por eso el artículo, si ustedes lo ven ahí en la norma, dice de que habrá que poner que es de hecho. Y un agregado, que no recuerdo yo los artículos, es un desastre para acordarme los artículos del código, donde está la servidumbre forzosa, que la puede hacer el titular si esa cuestión de hecho en algún momento tiene problema. Entonces, en el plano va a estar esto, más que nada para publicitar esa posibilidad de que si mañana tiene un problema, ojo, usted vote en el Código Civil para pedir judicialmente la salida, ¿no? Designación de vértice, bueno, eso algo lo hablamos. Se lo puede hacer y es muy útil hacerlo. Invasiones, superficie, bueno, ya está respondido, hay que ponerlo, es fundamental en el plano. Observaciones, esto fue modificaciones a último momento. La hemos dividido en las generales y las específicas. Las generales hacen al conjunto del plano, las específicas son las que va a chupar el certificado catastral porque hacen a la parcela y es importante que el propietario lo conozca. Por ejemplo, es una observación general decir las calles fueron aceptadas por ordenanza número tal, ahora que todavía están las ordenanzas, eso es una observación general. O el día de campaña fue tal, observaciones generales. Las observaciones específicas, bueno, este lote solo puede ser anexado al lindero esa es una específica. Bueno, cada uno de ustedes, en el momento de poner las observaciones, tiene que evaluar cuál es una observación específica y cuáles son, y dividirla. Observaciones generales y específicas. Tratando de que, si son muchas, en la carátula vayan las específicas, que son las más importantes a los efectos del certificado catastral, ¿no? que lo chupa del plan y del libro digital. Las pH de edificaciones más allá de los límites, bueno, esto es algo que también muchas veces lo hemos charlado en varias jornadas técnicas. Bueno, acá nosotros tomamos la decisión. Todo lo que esté fuera de los límites del inmueble no puede someterse a propiedad horizontal. Y entonces aparecen en las planillas de pH aparecen esas superficies separadas. Hay que ponerlas, lógicamente, porque están siendo usadas por tal o cual unidad, corresponde a tal unidad. Corresponde que se les cargue a esa misma unidad el impuesto inmobiliario porque pero no pueden estar dentro del derecho real de propiedad horizontal, aquello que no se tiene derecho real original de dominio, ¿no? Bueno, la firma de pH recién las hablamos, se eliminó, y las planillas de superficie, bueno, son numerosas, son... el 2040, ese sí me acuerdo, del código, dice que todo lo que no es exclusivo es común. Por lo tanto, acá lo que se busca la norma, ustedes lo van a ver, de que se apunte con mucho detalle a lo que es exclusivo. Lo que es común, es común. De allí que, bueno, en la forma de dimensionamiento, bueno, tienen ver que hasta pueden obviarse hasta medidas de espacios comunes. Sí, la superficie, lógicamente, la superficie después que sale del cálculo. En la planilla lo que se sacó, lógicamente, porque era solo en la provincia de Santa Fe donde se distribuían los espacios comunes en cada una de las unidades.
de las 23 provincias, solo en Santa Fe. Entonces, bueno, eso se lo hace conforme a las demás provincias y lo que se hace es una planilla de bienes comunes por planta nada más. Se hace una planilla separada de porcentaje. Bueno, ustedes en la norma lo tienen, pero le quería dar yo acá más que nada los fundamentos de todo esto, ¿no? Y los 4, reitero esto que es muy importante, los 4 elementos que van en el certificado catastral de unidad por unidad y que van en el folio real son la superficie exclusiva, el número de unidad, el porcentaje y el destino, que sí es fundamental el destino en la propiedad horizontal. Espacio incorporado al dominio del Estado, bueno, lo que el proyecto de ley que estamos trabajando, y aquí ya en la norma van a encontrar que hay está abierta, porque claro, uno ya venía trabajando en el consenso general que se tiene en simplificar estos trámites, por lo tanto van a notar que aquí sí la solicitud tiene que llevar firma de los propietarios certificada por oficial público, o sea, por escribano. El escribano tiene que certificar, porque dado que hay una voluntad de donación, y tiene que estar escrito también que en la solicitud que se están transfiriendo al dominio público en forma gratuita polígonos del plano adjunto o los polígonos tal del plano, se verán los aspectos formales. Pero esa firma sí, necesariamente, por la trascendencia que tiene que estar certificada por escribano público o juez de paz, ¿no es cierto? Visado municipal. Bueno, cuando hay modificación de estado parcelario, esto sí o sí, toda la legislación, cuando hay modificación de estado parcelario, sí o sí va. Nosotros teníamos un decreto que de la época de Bernet, que recuerdo lo elaboramos para el plan lote, donde cuando no hay modificación de estado parcelario, lo que se llamaba mensura, hoy se llama constitución o verificación de estado parcelario, no llevaba visado municipal. Pero después la norma, por una decisión política, se dijo que si se firman convenios con los municipios, entonces en el estado parcelario también participaban en esto. Y esto se fue desvirtuando en algunos municipios. En algunos municipios, aprovechando esta potestad, bueno, le exigen el plano de obra, le exigen todo un montón de requerimientos, estar con las tasas al día, los impuestos al día. Esta norma aquí dice de que los requerimientos que hace las municipalidades no pueden ser superiores a los que hace la provincia. O sea que si la provincia no pide un estado de cuenta al día, no puede pedirlo para esta intervención en esto los municipios. Cuando salga el decreto, personalmente, ya la decisión está tomada, vamos a denunciar todos los convenios existentes. Se le va a dar de baja a todos y se los va a sentar a firmar nuevos convenios. No puede ser de que un municipio tenga justamente una foja de mejora parada porque no tiene un plano de obra, causándole un perjuicio a la provincia de que no puede actualizar el impuesto inmobiliario porque esa mejora está declarada ya en la comuna y no viene acá por una causa ajena. Y además se pone en la norma, algo que también estaba en la norma anterior, pero ahora se hace reafirmación, y esto lo vamos a volcar todo en los convenios por una forma mucho más fuerte, en la cual diga con claridad que la potestad es esta: anchos oficiales de calle, nomenclatura de calle, medidas de lote, servidumbres administrativas o cualquier restricción administrativa que haga la municipalidad, toda norma urbanística que tenga que ver. En eso hay potestad, pero meterse con aspectos que hacen la mensura, que hacen el catastro provincial, eso es lo que no vamos a aceptar. Y vamos a ser un actor fuerte en todo esto. Bueno, también algo que en el decreto va a estar acá en la norma, si ustedes lo leen, que no es división separar polígonos para calle. ¿A qué apunta esto? A obligar al profesional a hacer un trámite ante Ministerio de la Producción cuando va a hacer un estado parcelario, aparece de que hay un polígono que hay que dejarlo a calle porque la norma dice si está en el uso público tiene que quedar un polígono afuera, y eso equivale a hacer todo un trámite que no tiene otra solución que UPAI le ponga los sellos y diga exceptuado artículo sexto, bla, 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 bla. Bueno, tiene sentido. Entonces, esto
le da la espalda a uno para decir, no, polígono para la calle, esto no es división. Esto es una realidad físico-jurídica que se da y no es una división rural en los términos de la ley de unidad económica. Aquí no estoy... ¿Y en lo urbano? En el mismo caso. ¿Qué pregunta? No lo pensé, a ver, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Tampoco es división? Si hay un lote que va por ensanche de calle o que... Yo creo que mi interpretación sería la misma. Más que con la inscripción de los planos, como va a ser el trámite, ya con la ley, cuando salga la ley, que creemos que este mismo año lo vamos a tener, ya estaría la respuesta obvia, ¿no? Divisiones de uso no rural, primero cambio de zona. Bueno, hoy hablábamos justamente con la gente del Ministerio de la Producción, en el CIOT, y porque estaban ahí preocupados por esto, las excepciones que se dan, por el artículo 6. Se acabó el artículo 6, les dije. No hay más artículo 6 para los planos de mensura. ¿Por qué? No, porque primero cambio de zona. Si se va a poner una estación de servicio, eso es, así esté en el medio de lo rural, es zona suburbana para nuestra legislación. Se cambia de zona, primero intervienen los organismos correspondientes, que son los de medio ambiente y el municipio, para ese cambio de zona, y la Junta de Evaluación, se cambia de zona y después se hace la división fuera de lo que es la ley de unidad económica. Esto es solo para unidades económicas la ley esa. Y por lo tanto, el artículo 6 no hay que crear ningún mecanismo allí especial. ¿No? Solo se puede dividir por suburbano y urbano en medidas menores a la unidad económica. O por excepciones que sí, pero no por el artículo 6. Estamos hablando del artículo 6. Esto, se lo adelanto, es que de estas normas, de los 163 artículos, 101 lo va a poder modificar el administrador de catastro. Esto se debe, ¿por qué un decreto entonces? Acá, para cuestiones tan técnicas, ¿cuánto mide un plano? Tiene el gobernador un decreto. Bueno, ¿por qué? Porque ya venían por decretos anteriores. Aquí estamos modificando decretos del año 56, 57, la instrucción de mensura, decreto de norma de mensura del 63, la de PH son posteriores. Derogamos todos los decretos, incluido el decreto del 5%, el famoso 5%. ¿Cuál es el decreto, Dolores? 1240 del 81. Entonces, claro, 1240. Yo me niego a ese decreto, me negué toda la vida. No puede ser de que una concepción muy de la ingeniería civil de cómo se hace una mensura. Ese decreto dice que por las medianeras se hace la mensura. Y entonces, pero si esas medianeras están dentro de un 5%, entonces se lo puede incorporar al título, así le falte al lindero. No lo dice así le falta el lindero, pero es la interpretación lógica que hacemos nosotros. Lo que es del lindero, lo que es de uno. Lo que es la pared es un hecho físico que hay que ponerlo de acuerdo a los límites. En base a eso también se deroga ese decreto. Decía, de todos los artículos, 101 son casi todos aspectos técnicos de este tipo, ¿no es cierto?, lo que estábamos hablando. Pero hay otros que son las instrucciones para mensura, más las disposiciones generales de la primera parte, que la idea es que estos queden fijos y que no los pueda modificar cualquier administrador, mejor que uno que venga, sino que queden para también un esfuerzo de un gobernador modificar. Deuda por mejora incorporada por mensura, no está cuál, eso ya lo charlamos antes. Roberto, perdón, una pregunta sobre lo anterior. Vos derogás el decreto del 5%. Sí. ¿Cómo se regula el exceso que puede haber en la superficie de un lote mensurado? No existe. ¿Cómo no existe? No existe. La descripción que hace un título de propiedad es una. Está describiendo al objeto. Uno va hoy con una tecnología superior, con conceptos muy claros, etcétera, y va y lo mide, verifica que a nadie le falta nada, primera cuestión, por eso yo no puedo solo quedarme con la medida, tengo que hacer el macizo, de ahí los arranques. ¿Por qué los arranques? Los arranques tienen ese sentido, tiene el sentido de verificar los derechos de los demás. Y sí es obligatorio poner en estos casos que hay diferencia, poner de que con la presente mensura no se avanzan sobre derechos de los colindantes, algo así dice, que hay que ponerlo.
Eso está en la norma ahora también. Con lo cual, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo la verdad de lo que medía siempre eso. Siempre midió eso. Nada más que la escritura decía otra cosa. Esto mide 7 por 12. Ahora bien, puede haber una escritura de que diga que medía 5 por 10. ¿Y cambia el celular? No, no cambia. Esto siempre fue lo mismo. Si los límites siempre estuvieron en cierto momento, eso que se llama exceso no existió. Lo que existió, una mala descripción del objeto. Este concepto central, jurídico central, de la concepción argentina, de nuestro Código Civil, de la teoría general del límite de Juan Manuel Castanino. El límite hacia la medida y no la medida hacia el límite. Yo tengo una medida, bueno, es una medida que viene, vamos para atrás, con bueyes y cadenas fue medido eso. Hoy voy con el GPS con precisión de 5 centímetros y ¿cómo me va a decir de que esto, siempre y cuando no le falte al lindero? Con este decreto decía, no importa que avance, pero no lo hagan más del 1% en lo rural. Si existe un sobrante lindero, si hay un sobrante lindero yo lo puedo ocupar. Si está Perdón. ocupado. Un sobrante. Es allí donde viene la justificación. Esto no se hace sin justificación. Es decir, que la justificación tiene que llevar a la conclusión de que no estoy haciendo una piolada. ¿Entendemos? La justificación que hay que escribirla en el plano o en memoria, cuando tenés diferencia, no del 5%, del 0,01% tenés que poner una justificación. Y por cierre del plano anterior, no cerraba, punto, cuando tenés pequeñas diferencias. Pero siempre tenés que poner la justificación cuando el documento anterior te dice de que esto medía tanto. Vos decís, no, eso no medía tanto, mide esto. Esto que mide, sí, pero vos estás diciendo diferencia, justifícamelo. No me podés decir en el futuro que no, fue un error de AutoCAD, me equivoqué y... No, hay un estudio técnico tuyo para decir, a nadie le falta, esto es así, no existía un sobrante anterior. Bueno, todo lo que no existía un bien mostrenco, que es de la provincia, porque si vos me estás ocupando, estás agrandando el título porque al lado tenés un bien mostrenco, vos estás cometiendo un delito. Te estás apoderando a través de una cuestión técnica. No, acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de los límites. Estos son los límites y por eso el artículo 6 de la ley. Yo soy el responsable civil de esto. El juez no me va a decir, pero catastro. No, usted es el responsable que fijó los límites. Y no me puede decir que es un error. Usted dice una memoria de que así, fíjese, y acá aparece este perjuicio. Bueno. Sí, va a ser bastante complicado eso. Va a generar una disputa entre lo que es un sobrante y lo que es una diferencia histórica en título. Eso es lo que yo veo por la experiencia. Pero bueno, es para discutir. Sí. Una consulta, este tema se habló en el registro de la propiedad. Yo pregunto porque he tenido particularmente el caso en que el escribano era el entonces presidente del colegio de escribanos con un sobrante en pleno centro Rosario, que estaba holgadamente dentro del 1%, le dijo a mi cliente que me pagaba un viaje a Cancún si podía escriturar esa mensura. No fui a Cancún, pero por supuesto que la... Bueno, tal vez ahora lo puedas hacer. Si a nadie le falta... Acusaron de hacer usucapión encubierta, y hablo del jefe de dominio del registro de la propiedad, no de... O sea, este concepto nuevo con el que van a caer nuestros planos al registro. ¿Qué planos al registro? Bueno, ¿Quién le va a mandar el plano al registro? Sobre nuestros planos. No, el certificado catastral. El certificado catastral quedó al registro. Sí. Va a ser cabeza... Mire, el otro día tuvimos una reunión donde nosotros tenemos una reunión conjunta entre API, Catastro y el registro. Creo que fueron invitados a un acto que se hizo acá, que estuvo el gobernador cuando se firmó eso, en el cual participan todos los colegios. Se hizo en el norte, se hizo después, a la semana, una en el sur. Allá se hizo en Catastro. Estaba el registro de la propiedad, que era una defensora a ultranza del 1240. Estaba el presidente del colegio de abogados, estaba el presidente del colegio de agrimensores, estaba Velázquez,
estaba el presidente del Colegio de Escribanos, había 3 escribanos más, estaba de procuradores, también estaba de martillero, o sea, todo. Y se armó un poco la discusión cuando el escribano dijo, ¿y yo tengo que tomar lo que dice el certificado catastral para esto? No, yo lo puedo cambiar, lo puedo poner. Bueno, el titular del registro lo primero que dijo, a mí lo que me ponga el escribano no me importa, yo voy a poner como cabeza del folio real lo que me dice el certificado catastral. Y sí, pero si hay diferencias con lo que dice el certificado catastral, con lo que dice el presidente del Colegio de Abogados, dijo, no, vos tenés que poner lo que es el plano está saneando los títulos. Bueno, y la del registro, esta mujer le dijo, sí señor, yo voy a tratar de que sí o sí los escribanos pongan lo que dice el certificado catastral, porque es catastro. Están entendiendo en estos momentos están entendiendo de que del objeto nos encargamos nosotros. Somos catastros los que encargamos del objeto. Ellos se encargan del derecho, no del objeto. Esto ya está totalmente entendido y por eso la decisión del registro de propiedad, que la descripción del inmueble es la del certificado catastral, no es la del título anterior. Esto no habilita a delincuentes. Esto no habilita a delincuentes. El delincuente, bueno, será responsable de lo que está haciendo, pero no habilita. Y yo reitero esto que a mí me lo dijo, tuve la suerte una vez de ir con Aida Kermenmacher de Carlucci, y me decía, en un viaje que la tuve que llevar a Santa Fe, porque el avión que iba a Santa Fe paró en Rosario y del colegio me pidieron si la podía llevar y tuve esa suerte de poder haber estado unas 2 horas charlando con ella. Y me decía, ustedes tienen el dulce ahora, con la ley de catastro, el acto de verificación, se montaron arriba de la transferencia de propiedades, pero ojo, ustedes no han advertido el artículo 6º de la ley de catastro. El artículo 6º de la ley de catastro está incorporado, está en una ley incorporada al Código Civil. La responsabilidad civil que nace de ese artículo 6º tiene que tenerla con mucho cuidado, porque no es la misma situación de los agrimensores en el pasado que lo que es ahora. Esto es lo que uno trata de transmitir con todas estas cuestiones y lo tiene que hacer a través de los dirigentes. Estos temas los vamos charlando con los colegios porque son los dirigentes los que tienen que volcar hacia la matrícula todo este tipo de cuestiones, ¿no? Tenemos que ser muy, muy conscientes de la responsabilidad civil que tenemos cuando hacemos nosotros determinación de límites de derechos reales de propiedad. No estamos midiendo nada más, estamos haciendo interpretaciones de derechos sobre inmuebles. Y estamos contrastando derechos con materializaciones. Y esa es la tarea nuestra. Es la doctrina de la agrimensura a la expresión máxima que vamos logrando acá en esta provincia. Seguimos y después seguimos con la... Bueno, esto ya lo hemos visto, las deudas por mejora incorporada en la soporte magnético y descripción literal, ya lo hablamos. Vigencia del estado parcelario, que ahí... ¿Esto qué significa? Acto de verificación, que algunos siempre me preguntan. Che, se lo pregunta mal. La pregunta es, tenemos poco trabajo en la agrimensura, necesitamos ya poner en funcionamiento el acto de verificación o la ley de catastro, algunos lo llaman el certificado catastral. Realmente es el acto de verificación, dar de baja planos y dar... Bueno, la pregunta no pasa por ahí. Realmente, de verdad, el acto de verificación se debe poner en vigencia por la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, por el beneficio que recibe quien va a comprar un inmueble, por ese beneficio de saber lo que compra, con todas esas cosas que decía el certificado catastral. El lindero me invade un poco, tengo acá una zona que es de fitosanitario, o cualquiera de la información que viene en el certificado catastral. Esa es la fundamental, la causa fundamental por el cual pongamos en vigencia los actos de verificación cuanto antes. Y bueno, este decreto nos dice de que la vigencia del estado parcelario la va a determinar la administración de catastro. Así que lo vamos a determinar, que lo vamos a hacer de una manera convenida con los 2 colegios profesionales para ir regulando que no se atasque el tráfico inmobiliario.
que haya una respuesta y por ahí diremos, bueno, los planos de 70 años atrás ya perdieron vigencia, el estado parcelario de esos planos perdieron vigencia, y empecemos con planos de 70 años atrás, 80, no sé, y después iremos, bueno, ¿responde la matrícula? Sí, responde. Bueno, pongamos los planos de 60 años para atrás. Ir regulando. Mi idea es que en algún momento lleguemos a los 10 años, que es la prescripción corta. Yo soy partidario, no la de Buenos Aires, que dice 5 años los baldíos, 3 los edificados y... No, 3 los baldíos, 5 los edificados y 10 los rurales. Yo soy más partidario de lo de Tucumán. Son 10 años, porque va de la mano de la prescripción corta, que me parece que es lo correcto, ¿no? Y bueno, esta parte ya está en la parte que no se puede modificar por el administrador, ¿no? Está dentro de los artículos generales. Convenio Colegio CID para intervención y control de calidad de plano, lo colocamos en el decreto. Esto que ya lo tenemos por convenio hace muchos años andando, pero ahora le damos la solidez atrás de tener un respaldo jurídico más importante, sobre todo en modificaciones que vamos a tener que hacer en algunos temas. Y también está fijamente colocado la comisión conjunta. La comisión conjunta de colegio con catastro queda solidificada aquí como un órgano de apelación, desde ya que las decisiones no son vinculantes, pero sí la obligatoriedad de la convocatoria ante diferencia de interpretación de la norma. Con lo cual, esta es la instancia que yo le decía por ahí antes, de que existe la comisión conjunta ahora, esa comisión que elaboró esta norma, ¿no? La misma comisión elaborada de la norma tiene una entidad jurídica dada por este decreto con una permanencia en el tiempo para atender las interpretaciones de la propia norma y proponer modificaciones, etcétera, como un organismo obligatorio, aunque sus decisiones no vinculantes. Siempre la decisión definitiva queda en la administración política del catastro. Y esto ahora también son de las cosas que no tienen... Bueno, y ya terminó. Preguntas ahora. Hay otros aspectos que son... Yo traté de sintetizar los que me parecieron a mí más importantes. Por ahí, de acuerdo a la realidad profesional, pueden haber otros aspectos más importantes. Sí. Bueno, la pregunta se refiere... A ver, perdón, acá... tiene el bochín. Corta. La pregunta se refiere a inscripción de mensuras de estado parcelario con el titular del dominio fallecido. No queda muy claro el artículo 84 de la norma, parecería que falta una numeración y un título, ya no está más ese título que decía titular fallecido. Así que está medio raro. ¿Podría ¿Artículo 84? Eso? Bueno, lo veremos en la misma comisión conjunta o a través de la interpretación de la norma. Hoy ¿Cuál es el concepto? No me acuerdo. ¿No te acordás? No. No sé si alguien le quiere responder, Dolores, a eso, pero no. Tenemos que tener claro lo que dice la norma actual. Acá... Yo quería preguntar qué pasa ahora que no firman más los propietarios del plano de PH, donde esa firma en cierto modo garantizaban su acuerdo con la distribución de porcentajes según valor que se le había dado a cada unidad. ¿Dónde queda ahora registrado? Porque yo recuerdo en mi tiempo allá en Catastro trabajando que hubo muchos reclamos de los edificios con posterioridad a la inscripción de los planos respecto a los porcentajes. Hay dos niveles de seguridad ahí. Una seguridad que puede llegar a necesitar el profesional, con lo cual nada, le opta a que, firmame este plano, punto, porque yo pongo estos porcentajes. La otra, ellos van a firmar cuando haga el reglamento, porque justamente una de las cosas que van en el certificado catastral, van todos los porcentajes. El sistema además ve que termina en 100%, pero los porcentajes es uno de las 4 elementos fundamentales que van, los porcentajes de condominio. Van, y lo van a firmar allá, y lo van a firmar ante escribano público. Por lo tanto, es innecesaria la obligatoriedad de que cuando hagan un plano y lo registren en el catastro, lo firmen. No tiene ninguna consecuencia. La seguridad tuya, lógicamente, si vos tenés duda de que mañana te va,
che, firmame que estos son los porcentajes. Hay una diferencia cuando, si no se hace según valor los porcentajes, la norma dice que hay que tratar de hacerlo según valor. Si no se hace según valor, tiene que estar expresado en la solicitud, como está hoy en día, ¿no es cierto?, que los titulares registrales plantean tales porcentajes, porque nosotros después en la evaluación, la distribución del impuesto inmobiliario no la vamos a hacer conforme a ese porcentaje, la vamos a hacer de acuerdo a valor, porque es por justicia tributaria, no le vamos a dar esa posibilidad de... A ver, pero había más preguntas. Entonces, la determinación de un único límite es realmente una complicación, sobre todo en el ámbito rural, que veo que es algo que es chequeable, que se produce muy a menudo. El límite es el encuentro de dos derechos y es único. ¿Dónde termina tu límite? ¿Dónde empieza el derecho del vecino? El límite es único. El tema es determinarlo cuál es. Después, a partir de la determinación de planos distintos que digan que son diferentes los límites por diferentes profesionales, hay diferentes acciones. Está que se llaman acciones, ¿no es cierto?, acciones reales. Dentro de las acciones reales está aquella donde los dos dicen, che, no estamos, acá hay dos planos, qué sé yo, ¿dónde está el límite? Y pidámosle al juez. Ese, de común acuerdo, van ante el juez y le pide que le determine el límite porque hay contradicción. Y la otra puede ser de, no, vos estás avanzando sobre mí, un juicio de deslinde que se haga, una acción por usurpación, digamos, que se hace de uno a otro, y entonces allí el juez también determina el límite. Después la justicia lo determina con exactitud si hay diferencias de criterio, que acá serían, pero van a entrar a bailar los dos profesionales, ¿no es cierto? Pero no podemos... es así, digamos, doctrinariamente es así, no hay otra lectura. Sí. Una preguntita. Mira, sobre algo muy subile el botón, me parece que no está. Hola. ¿No? Toma. No, está bien, tiene algo. Micaela. Algo fuerte, nada más. Hola, ahí sí. Mira, en el caso del tema de la inscripción, vos dijiste provisoria de los PH, que primero cargaban la mensura, cargaban lo edificado, se generaban parcelas, pero como ocultas o algo así, dijiste. Unidades. Sí, siguen a hacer el desglose, pero sí se carga todo lo edificado que tiene la propiedad, obviamente. Puede suceder, como seguramente va a pasar, que transcurra un tiempo, o bastante tiempo de lo aconsejado, entre ese plano provisorio, con desglose provisorio, y si el API, en el afán recaudatorio que ya sabemos todo que tiene, lo carga inmediatamente. Lo va a cargar inmediatamente. El tema es el siguiente, que si no tengo mal entendido, por ejemplo, un edificio de 3.000 metros cuadrados no paga lo mismo por 3.000 metros cuadrados como un solo edificio, sino distinto al valor de la suma de todas las parcelas cuando está desglosado, ¿no es cierto? Entonces, me parece que sería criterioso de parte de la provincia en el lapso entre la carga del edificio de propiedad horizontal al desglose definitivo, no sobrecargar con un monto monetario, dado que está la voluntad de la persona en haber hecho el desglose, y por otro lado, con el mismo criterio que ustedes, les digo, la provincia puede dar, cobrar por un edificio aún antes que esté el final de obra, como han dicho, por inspecciones, etcétera, etcétera, con ese mismo criterio de inspección van a ver que funcionan todos los servicios y por ende no es un propietario único de todo el edificio, sino de 20 o 40 personas. ¿Es factible sacar ese adicional que se le cobra de recargo por el edificio entero? Desde ya que no. Desde ya que no. Yo creo de que no hasta que... Porque no existen las unidades. Al no existir las unidades, no hay objeto tributario tampoco. Puede haber para tasas municipales que por servicio
Pero en el impuesto inmobiliario, la tributación es por la unidad de pH. Esa pH no nació hasta que no está el reglamento. Y por lo tanto, bueno, si esta persona quiere pagar por unidad, porque seguramente 3.000 metros cuadrados van a pagar más que la suma de todas las unidades, va e inscribe el reglamento. No hace falta que las venda las unidades. Inscribe el reglamento y automáticamente el API tiene el desglose. Lo otro no hay forma. Daniel Sartón. No, justo me roba la pregunta. Se arrepintió. No, me roba la pregunta. No hace falta que la aclares, ya está. Así no, porque era asociando el tema de las posesorias parciales en la reunión que tuvimos junto con el resto de los colegios. Hiciste el comentario de la posibilidad de hacer una apertura de una finca virtual, sí, y darle la posibilidad de la tributación. Sí. O sea, sumándome a la pregunta de Tribulsi, yo preguntaba si es posible también hacer el desglose fincario sin hacer el desglose parcelario. No. La idea no es esa. La idea es que se termine en escritura. La idea es que no se maneje solo con boletos de compra-venta. La idea es que, la intencionalidad política personal que me toca conducir, no estoy de acuerdo en hacer desgloses de ese tipo fincario. Es distinta y se lo explicamos al resto ya que lo nombraste, el caso de la usucapión de parte del inmueble, o de todo el inmueble, no importa. Se presenta el plano. Ese plano, como dijimos, si bien es un plano con número definitivo, solo se permite emitir certificado catastral para la inscripción judicial del dominio, la sentencia, para inscripción de sentencia del dominio judicial. Suponiendo que es parte, claro, el titular, una de las pruebas fundamentales que da el Código Civil, que dice el Código Civil a la prescripción, es la fecha del pago del impuesto, porque refleja desde qué momento tuviste ánimo de pagar el impuesto. Entonces vos le podés pedir a Catastro que te haga una finca por ese plano en el cual vos estás manifestando de que vos lo posees. Y entras a pagar. Se lo estuve discutiendo dentro del API, justamente se lo estuve investigando, pero entonces habría doble imposición sobre la misma cosa. Puede haber doble, triple, cuádruple, quíntuple, no hay ningún inconveniente. Esto es el API. Los abogados del API lo vieron y dijeron no hay ningún inconveniente en abrir todas las cuentas que sean. Claro, pero como cuentas son cuentas que están en la nube. Son cuentas temporales. Son cuentas temporales. Cuentas temporales que están sobre el mismo objeto, sí, están sobre el mismo objeto. Pero no hay ningún inconveniente que las tenga. Y le sirve de prueba a la prescripción adquisitiva, ¿no? Ahí podría, claro, el propietario puede estar pagando y él también está pagando, entonces hay sobre el mismo inmueble. Después cuando se termine el juicio y todo lo demás, podría haber que alguien le pida a otro lo que pagó. Si el juicio le salió en contra, como hay un doble, bueno, debería pedir al Estado que le pagó. Y si pagó por toda la parcela, se lo puede pedir al titular de dominio si el de la parcela no lo pagó. Pero son cuestiones tributarias esas que... Pero se puede hacer eso, varias, pero en el caso de las usucapiones, no en el caso en el cual una vez inscrito el plano, la decisión es decir, mañana puedo inscribir el reglamento. Soy único propietario, soy el dueño de las 500 unidades. Me voy ante el escribano e inscribo el reglamento. Listo, inscribo el reglamento, pagaré un montón de plata del escribano, bueno. Pero ahí tendrá que evaluar, y quiero pagar menos impuestos, pero la unidad nace con el plano de propiedad horizontal, y allí sí se desencadena todo el desglose al API. Esto hace prolijidad del sistema, estoy convencidísimo de esto. Convencidísimo. Antes se hacía, pero ahora no se hace. Con la prehorizontal. No, la prehorizontal sí es una... por la posesión, por el aspecto fincario se lo ha hecho en los country por etapa. Hoy ya es conjunto inmobiliario, estamos en otra realidad. Sí. Norberto. Sí.
¿Podés aclarar un poquito sobre el acta de ocupación? Y no, lo dejamos para una segunda instancia. El tema es que en los actos de verificación se va a pedir no solo la superficie que se está ocupando del lindero o no lindero, sino referido al inmueble que se está verificando, quién es en ese momento el ocupante. Y eso con una serie de seguridades que el colegio está estudiando y... O sea que todavía no está definido. Está definido de que se va a determinar. Todavía no está. El acto de verificación, nosotros lo vamos a empezar a implementar. Ya me han mandado borradores como para el formato. Dentro de ese formato es simplemente una pregunta. La idea del acto de verificación, se las cuenta, donde está terminando es simplemente un documento en donde se grafique el lote nada más que se está verificando y las materializaciones del momento del acto de verificación. ¿Cuáles son? Más después los formularios de foja de mejora, que es la otra cuestión, ¿no es cierto? La foja de mejora. Pero en cuanto a eso, nada más, no arranque, no certificado, no como el certificado de mejoramiento, que en un momento se lo pensó. O sea, como expresión cartográfica es muy sencilla, muy simple. Pero sí le adicionamos una pregunta que tiene que preguntar el profesional quién es el ocupante en ese momento en que está haciendo ese acto. No tiene que firmar el ocupante, salvo que el agrimensor quiera que lo firme y le diga, ¿me lo firma? Es una cuestión, lo que va a decir la norma es que el agrimensor es el que diga, y esto lo está ocupando fulano de tal, en calidad de, hay que poner la otra parte, en calidad de qué. Él dice ser propietario, él o inquilino, o tenedor, o ocupante sin nada, lo que sea, pero escrito allí. Si se niega, esta es una idea, si se niega, se negó a decirme en calidad de qué está. El agrimensor ahí en ese momento está dotado de la fe pública, es auxiliar del catastro, y con lo cual la mentira que pueda llegar a ser el agrimensor es equivalente a la mentira que pueda decir un escribano cuando da fe de algo. Lo mismo. Esto nace como idea justamente y nos sirve para el acto de verificación, creo que alguna vez lo he charlado en algún lado, no nace ni de la doctrina, ni de reuniones de agrimensores, ni estudios de derechos reales. Esto nace de la Subsecretaría de Delito de Blanqueo y Narcotráfico. Y de narcotráfico. Esta idea, cuando Pablo Friugoli nos escuchó sobre la ley a ver cómo podemos colaborar en los delitos contra la propiedad, y comentándole de que la idea es hacer un acto de verificación en las propiedades, él decía, qué interesante empezar con las propiedades que hace mucho están inmovilizadas en los registros de las propiedades, que no han tenido transferencias inmobiliarias. Claro, hoy nos damos cuenta con la megacausa, ¿no es cierto?, con los delitos de las propiedades, es claro, cuando no se mueve un dominio, cuando ese dominio no tiene pagos del impuesto, no se tributa. Entonces, bueno, este acto de verificación ayuda, esto Pablo lo decía, puede ayudar mucho y sería interesante que vuelquen dentro, no hay ningún problema, total, cuando se va a hacer la verificación, se hace, el agrimensor ve, no hay nadie, pone no hay nadie, pero es la verdad, y si no es la verdad, bueno, estás cometiendo, es parte de la asociación ilícita. En todo esto, por eso, bueno, yo no soy quien para juzgar la verdad, hablo lo que dice Abdala, que es un alto directivo del diario La Capital, no lo sacaron de la asociación ilícita. La asociación ilícita hace que las penas sean muy grandes. Interviniendo el agrimensor en esto, en hacer un acto de verificación, suponiendo lo que decíamos de que mienta, es un participante más en la asociación ilícita. Ya es más fácil llegar a la asociación ilícita. La cantidad
de miembros, no sé si son 3 o 4, para transformarse una reunión delictual de gente en asociación ilícita, con lo cual las penalidades se multiplican notablemente. Nació de ahí la idea, y la tomamos y dijimos, esto no va a servir para justificar más todavía, pese a que los escribanos chillen, el acto de verificación previo en las transferencias inmobiliarias. Son muchos los servicios que puede prestar el agrimensor realmente, porque nosotros estamos en el territorio, los escribanos no están en el territorio, están en la oficina. Bueno, entonces toda la información que puede producir el profesional es importante para el Estado, ¿no? Y bueno, adelante. Sergio Mayor. Sí, Norberto, volviendo un poquito a la derogación del 1420 a través de esta norma, como para que me quede claro y quede un poco claro en general, una vez establecido el límite, desaparece el porcentaje del 5, del 1, del 3 o de lo que sea, pero establecido el límite, si yo no invado derecho de terceros, si lo compruebo fehacientemente que ese es el límite según mi criterio, yo puedo tener un 10, un 20, un 50% más y eso va a ser el título sin necesidad de justificar nada, ¿no es cierto? Justificar, sí. Bueno, justificar, no. Sí. Justificar bajo obviamente. Tu responsabilidad civil con una buena memoria. Yo les cuento un caso que tuve. No sé si es la hora, pero acá en el centro Rosario, Palace Garden, la fracción de Borrás medía 20 metros por 50 y pico. Cuando voy y mido, la de Borrás la quedaba sobre corriente, que había para lo más antiguo una playa de estacionamiento, vos te acordarás, la playa esa. Cuando voy y mido, medimos con Tulián, fue esto. Tulián en ese momento también trabajábamos juntos, como ahora, pero en la agrimensura práctica. Cuando medimos ahí nos encontramos con que había 8 metros y pico más por 20 de ancho, 170 metros cuadrados en el centro de Rosario, Corriente y Córdoba. Bueno, que lo que pasa, le dije a Borrás, Borrás era el dueño, va a tener que hacer un usucapión de acá. Le digo, ¿de cuánto? Acá tenés más, tenés cerca de 10 metros más de fondo. Y dice, pero eso estuvo ahí desde mi abuelo, dice, porque esta es una casa antiquísima de ese y que después hicimos los galpones, pero esa pared que está ahí, dice, esa. Yo me acuerdo, era chico, venía a jugar acá y bueno, tu abuelo, como atrás está la universidad, está la facultad de humanidades, acá tu abuelo se aprovechó y avanzó sobre humanidades. Y dice, sí, no sé. Pero nos quedamos con esa espina y dijimos, vamos a investigar esto. Bueno, lo primero que hicimos es verificar que realmente le faltaba humanidades los metros. Medimos adentro de la facultad, medimos y nos encontramos, no, la facultad está bien. También títulos antiquísimos. Había sido el arzobispado. Bueno, pero los títulos bien, daba bien, cerraba bien, a la pucha. ¿Y qué pasó acá? Entonces le pedimos a Locatelli, a Adelfo Locatelli, que él hizo el libro ese, Historia de la Propiedad, que estudió desde las lonjas, desde Romero de Pineda en adelante, todas las lonjas, y ya tenía, pues claro, él terminó tenía en 1830, 1840, más o menos el estudio hecho, ahí terminó las publicaciones que hizo. No lo había publicado, lo tenía él en su archivo personal, gráficos, todo gráfico, de todas las manzanas del centro de Rosario. Y él nos decía, no, pero eso acá a mí me figuran con 70 y pico, 75 varas de fondo en este título. Y por lo tanto, multiplicar te da los 60 y pico de metros que tienen ustedes. Ah, la pucha. Y ahí nos despertó, le regalamos una calculadora con números grandes porque Locatelli, recuerdo, no quería aceptarla, una bellísima persona, ¿no? Delfo. Y dijimos, bueno, pero esto lo tenemos que descubrir en algún lado. Y nos fuimos al registro de la propiedad a ver los antelados. Claro, el registro de la propiedad terminamos en 1890 y pico, nada más. Entonces nos fuimos a los protocolos de los escribanos. A ver los títulos, la sucesión de títulos. Bueno, en 1857 encontramos una escritura que decía que tenía 67 varas y el antelado, también de unos años antes, decía que tenía 77 varas. Es decir, de que ese 77 se transformó en 67
por una descripción. Entonces, ¿qué hicimos? En ese momento estaba Silvia Díaz en el registro. La justificación plena de que siempre ese inmueble tuvo la medida que tenía, por más que el título, porque después se transforman las varas en metros multiplicando por 866, por una ley, hay que multiplicar por 866 y todo lo que era varas a metro. Y el título entonces quedó. Entonces, ¿hay exceso ahí? Como preguntaba recién Raúl. No, no hay exceso. Nunca tuvo 50 y pico de metros, siempre tuvo 60 y pico de metros. Siempre tuvo ese objeto, fue mal descrito en un salto de título. Bueno, con una memoria, con todas las fotocopias, con los protocolos de acá, las escrituras, se inscribió el plan y se saneó el título. Después se hizo la PH del Palace Garden. Eso es lo que uno habla de límite. El límite siempre estuvo en cierto lugar. ¿Qué es lo que había ahí? Una mala descripción del objeto. Encontramos la causa y qué mejor. Tuvimos otro caso, ese lo tuve yo, otro caso, pero no voy a entrar en esto. Ah, ya está Silvia Díaz. Es sobre el derecho de superficie. Vale. Las mensuras sobre el derecho de superficie. Sí. ¿Serán también necesario la inscripción previa de la escritura del derecho para poder tener la partida? Sí, señora. Sí. Perdón, la partida la va a tener posiblemente como la propiedad horizontal en una forma preparada, cosa de que cuando el título se inscriba, si se inscribe, tenga efectos. Pero sí. Hasta que no haya título no existe la superficie. Incluso ya modificamos el Código Tributario este año, incorporando el derecho de superficie en sus dos estadios. El derecho de superficie cuando es derecho nada más, y la propiedad superficiaria cuando ya está la edificación. En esos dos estadios está ahora reglamentado en el Código Tributario a partir de una presentación que hicimos nosotros desde Catastro, ¿no? Para darle... Eso está en el Código Tributario de este año, ¿sí? En el caso de propiedad horizontal, que dijeron la superficie fuera de título, eso sí. Incluye los balcones, ¿no? Incluye los balcones que dan a la calle, sí señor. Eso quedarían en lo que sería en blanco. ¿Quedan? Quedan fuera de título. Fuera de la planilla de propiedad horizontal, pero sí en la planilla, en una planilla anexa donde dice qué unidad lo está usando. Claro, sobre qué unidad. Y eso se le va a cargar en el impuesto, sí. En la parte constructiva sí, no hay duda. Sí, la parte contributiva sí. Ay, perdón. Y entonces ahora sí la pregunta de cuándo se aplica la norma 100%, digamos, ¿no? Llegó el momento de la pregunta. Bueno, nosotros en este momento es optativa, salvo por aquellos aspectos que no están regulados en la norma anterior. Por ahí a veces nos resulta un poco difícil interpretar cuál es lo que lo que está regulado o lo que no está regulado. Hemos puesto dos cosas, ¿no? Lo de la declaración de mejoras en las usucapión. Que van sí o sí, la declaración de mejora en las usucapiones van ya a partir de tan vigente. No, y la otra era otra. Y la cantidad de planos, de copia de plano, que van 3 en lugar de 1 como está planteado, siguen siendo los 3 o los 5 en PH. Bueno, la idea era que fuera hasta la sanción del decreto. Cuando esté la sanción del decreto pasa a ser obligatoria toda la norma, ya la norma. Yo creí que iban a pasar de 3 a 6 meses, como le dije anteriormente. Parece ser de que el viento viene distinto, hay interés del gobernador en sacar este decreto cuanto antes. Tiene consecuencias también de simplificación de trámites propios dentro del Estado, porque la normativa hoy hace de que el Estado urbanizador sea tratado como si fuera un urbanizador privado, cuestión de que no es lógica. El Estado por sí garantiza todo, no puede tener el final de obra para que esté la garantía y entonces aprobarle el plano, porque cuando el Estado en sí lo garantiza. Entonces hay unos artículos que dan la potestad al administrador de crear tramitaciones especiales para los inmuebles del Estado, ¿no?
Entonces eso, como algún otro aspecto, hay interés realmente político en sacarlo y es posible que lo tengamos muy pronto. La idea es que cuando esté el decreto ya es más difícil decir, bueno, esto dar un lapso de tiempo. Lo que sí, que esto lo dijimos ya cuando salió la norma, cuando estuviera el decreto, se van a admitir con la norma anterior todos aquellos expedientes que estén en trámite. ¿Cuál es la fecha cierta del trámite? La que da el colegio en la apertura del expediente. O sea, ya allí hay un expediente abierto, entonces, que viene con una norma con expediente abierto, y es allí donde se va. Pero ya váyanse preparando si tienen contrato y todavía no iniciaron los expedientes, total, iniciar el expediente no es ninguna obligación, háganlo, porque nos podemos encontrar pronto con el decreto, ¿no? ¿Se van a hacer talleres eso a nivel colegio? Todo lo que yo no soy ajeno al colegio, así que no. El señor Raúl Álvarez es el nuevo presidente que se escapó, se fue. Ahí está la vicepresidenta todavía. El vicepresidente, perdón, cierto, vos sos secretaria. No, también se fue el vice. Si no, yo hubiese chillado. Está la secretaria. ¿Se compromete, secretaria? Sí, talleres. Pero léanla, véanla la norma. Creo que vamos a tener norma por bastante tiempo y por lo tanto conviene que la estudiemos en profundidad y lógicamente, bueno, nosotros el final, ¿qué pasó acá? Nosotros tenemos preparado una serie de preguntas comunes que la tenemos en tratamiento, la estamos afinando, se la leo nomás sin que esté allí, pero de todo tipo, recorriendo la norma, bueno, yo se los alcancé a los departamentos topográficos que lo están viendo. Por ejemplo, que tomando los capítulos, hacen algunas preguntas que pueden llegar a ser clarificadoras en la interpretación de la norma. ¿Debo ajustarme estrictamente a los tamaños indicados en el artículo 2? Respuesta, el alto sí, porque hace las máquinas de impresión. Ahora, el largo, por más que la norma diga tal, puede ampliarse. Contenido de la carátula. Bueno, esta es una cuestión conceptual. En objetos, si solo se realiza mensura, ¿no puedo colocar como antes únicamente la palabra mensura o mensuras? Y si subdivido el inmueble, colocar como antes mensura y subdivisión. Respuesta, no. La Ley Nacional de Catastro usa el término mensura para indicar la herramienta, o sea, el acto por el cual logro establecer límites de dominio, o de otros derechos reales, o de otros objetos territoriales legales. Y así que la respuesta a la pregunta sería, debe colocar mensura para establecer estado parcelario, y si hay división, mensura para modificación del estado parcelario. O sea, mensura es todo es plano de mensura, todo es la herramienta. ¿Y es para qué? Claro, yo no conté, pero también tenemos los preparatorios también para ciertas situaciones parcelarias, ¿no es cierto? Por ejemplo, título provisorio. El título provisorio, el plano se le da definitivo, pero no cambiamos solo la base de datos hasta que no esté el titular definitivo. Estamos hablando de estado parcelario. Si hay modificación, sea otra cosa, porque se está disponiendo. Pero podría llegar a ser de que a pedido eso quede provisorio hasta tanto se concrete cuando la división, hasta que se transfiera uno de los inmuebles. Podría quedar, sigue siendo. Por eso, esa herramienta del preparatorio, del registro preparatorio, permitiría, que esto lo hemos charlado ya en medio ambiente, para los loteos, las urbanizaciones. Nosotros en las urbanizaciones podría ser de que la municipalidad convenga
convenga con el urbanizador a decir de que, bueno, yo voy a garantizar la obra hipotecando tal cantidad de lotes. Vos me dejás vender, municipalidad, tales lotes. Y no me dejás vender todo el resto de lotes. Bueno, eso en un convenio de la municipalidad con catastro, de medio ambiente con catastro, se puede inscribir definitivamente el plano, pero decir, estos lotes libremente se emite certificado catastral, de los lotes tal a tal. Estos lotes no se emite ningún certificado catastral. Y todos estos lotes se emite certificado catastral para hipoteca a favor de la comuna. Entonces, con eso se regula el cumplimiento de la obra de infraestructura, lógicamente, dice, con intervención de la Junta Central de Evaluación, para que evalúe, en función al monto de las obras, que eso lo tendrá que controlar la municipalidad, ¿con qué se garantiza? Se garantiza con todo esto. Bueno, se hace hipoteca de primer grado a favor de la comuna, no se hacen las obras, le sobra plata a la municipalidad para realizar estos lotes, hacer las obras, y después se viabiliza toda la urbanización. ¿Ve? Por ejemplo, sirve para eso. Y el agrimensor sale también de todo el tema. No tiene que estar esperando el certificado último de la última cañería o línea eléctrica para inscribir el plano. Se inscribió y el problema de obras es del propietario. No queda enganchado el agrimensor en todo esto. ¿Y se da seguridad jurídica? Sí, más de la que se está dando ahora. Mucho más de la que se está dando ahora. Bueno, ¿no hay más preguntas? Sí, había una. En síntesis, ¿qué es lo que existe de ahora en adelante hasta que el decreto se apruebe? La norma anterior y la norma actual. La norma actual, que ya tenemos que hacer los formularios ABC. Eso sí. Eso ya está por resoluciones aparte. Pero eso está conviviendo por otra resolución. Esa tiene 3 meses, hasta junio puede ser. Por más que salga el decreto, es otra cosa. La mejora, esos son aspectos de las mejoras, que eso pueden convivir hasta junio los 2 formularios. Bueno, sería interesante que... Ahora, perdón, el trámite de entrar ya para declarar la mejora previamente, ya está activo, ya está activo, ya están los formularios, ya está todo, así que lo pueden hacer. Acá, me decía Velaga, no se fue Velaga, pero dice, yo ya los planos los estoy dibujando con la nueva norma. Claro, él estuvo participando en las últimas partes, lo conoce bien, los planos pH, y es mucho más sencillo hacerlo conforme a la nueva norma que la norma anterior, ¿no? Bueno, muchas gracias.